El budismo se diferencia de la mayoría de las religiones en que no alberga la idea de un Dios personal, sino que se centra en el desarrollo espiritual individual y en la búsqueda de esa luz a partir de las enseñanzas y las experiencias de Siddhartha Gautama, el príncipe del siglo VI a.C., que se convirtió en monje errante y se consagró al sufrimiento humano. Hoy aquí en Crónica Lunares tendremos un tema bien interesante. Hablaremos de Buda y el árbol Bodhi. Esto es Crónica Lunares, yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas. Todo estará bien. I'm going down to St. James's. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar donde entramos por tus oídos. Bienvenido. Siddhartha Gautama abandonó a su mujer, a su hijo recién nacido y a sus padres, que rompieron a llorar al verlo cambiar sus preciosas ropas por un sencillo hábito amarillo de monje y cortar sus cabellos con una espada. Y pasó 6 años errando por el norte de la India, afanándose por conciliar el dolor que le rodeaba con la religión védica de la India. Llevaba una vida ascética, desdeñando cualquier comodidad o lujo. Una vida llena de oración y meditación, en vano, en parte de él, a la que llamaba la sombra de mi yo. Seguía anclada al mundo y le impedía alcanzar la luz. Desesperado, decidió descansar de la estricta disciplina y se echó bajo una gran hilera durante 3 días y 3 noches. Finalmente, Gautama tocó fondo. Consiguió errar la sombra de su yo y entender el Dharma, la misma palabra que usan los hindúes, pero que él interpretaba como la ley o la verdad que da cuenta de los principios fundamentales de la existencia. Así, descubrió que el sufrimiento en el mundo se debía a que ignoramos la verdadera naturaleza de la condición humana. Gracias a esa conciencia alcanzó la luz interior y vio el mundo con otros ojos. Aquel árbol bajo el que descansó se llama árbol Bodhi o árbol de la luz, y Gautama se convirtió en Buda, que significa el iluminado. El resto de su vida en la tierra la dedicó a ayudar a los demás a alcanzar su estado de lucidez, convencido de que todos nosotros podemos conseguirlo. Vamos a hacer nuestra pausa aquí a continuación en el programa para recordarles a ustedes nuestras plataformas, los lugares donde nos pueden dejar sus mensajes, como Crónica Lunares de Sun, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y pues nos pueden descargar en las diferentes plataformas de audio, de podcast, y pues donde ustedes nos encuentren. En todos y cada uno de ellos me gustaría que pues nos dejaran un mensajito, los que tengan forma de podernos dejar mensaje, y si no, pues al menos que nos calificaran de algún modo, ¿no? Con 5 estrellitas, ya sea en Spotify o en iTunes, que es donde se encuentran esas formas de poder calificarnos. Y pues nada, vamos a la pausa y regresamos. El relato de Buda se encuentra en las escrituras budistas, una compilación de diversos volúmenes de distintas procedencias. Inicialmente, el relato lo transmiten oralmente los discípulos originales de Buda, una comunidad de monjes, los Sangha. Solo en torno al siglo III a.C. se pusieron por escrito. Y aunque se sigan discutiendo sobre la autenticidad de los diversos textos, las discrepancias tienden a ser menores. La versión preferida de los eruditos es la del siglo I a.C.,
escrita en el dialecto Pali del norte de la India, un dialecto muy próximo a la lengua que el propio Buda habría hablado. Una particularidad de las escrituras budistas es que cuentan muy pocas cosas sobre la vida de Buda. No constituyen una biografía y eluden deliberadamente dar cuenta de su propia personalidad. Los propios detalles de su vida que aparecen son anécdotas que se mencionan al hilo de sus sermones. Las escrituras budistas se dividen en tres cestas: Tipitaka, los discursos o sermones; las disciplinas, una serie de reglas y ejercicios para quienes desean seguir a Buda e ingresar en su orden monástica; y un conjunto de materiales dispares más filosóficos. Basta una sola vela para encender cientos de velas, y ello no acortará su vida. La felicidad nunca disminuye al ser compartida. Buda. La esencia de la doctrina de Buda se encuentra en un discurso que pronunció en el Parque de los Ciervos de Samnart, dirigido a sus primeros alumnos. Se conoce como el discurso de las 4 nobles verdades, que son la Durga, la verdad del sufrimiento; la Samudaya, la verdad de origen del sufrimiento; la Nirodha, la verdad del fin del sufrimiento; y la Magga, la verdad del camino para el cese del sufrimiento. Ello explica que algunos budistas consideran a Buda como un tipo de médico. Las 2 primeras verdades que se le revelaron servían para diagnosticar e identificar la causa del sufrimiento. La tercera indicaba que podía curarse y la cuarta prescribía el remedio. Buda atribuía el sufrimiento al deseo, el tamha. Aunque reconocía que el deseo podía ser en determinado momento positivo, identificaba 3 formas negativas: la codicia, la ignorancia y el odio, las cuales causaban impulsos destructivos. En uno de sus discursos más célebres, el Sermón del Fuego, explicaba que la humanidad arde en el fuego de la lujuria, del odio, de las falsas ilusiones. Digo que arde en el nacimiento, en la vejez y en la muerte, en los pesares, en las lamentaciones, en los dolores, en las preocupaciones, en la desesperación. Para evitar consumirse de este modo, estableció la tercera noble verdad, la posibilidad de liberación en el nirvana, en el estado en el que se alcanza la luz, donde el fuego se apaga y surge la alegría espiritual, y viene acompañada de la ausencia del temor y marca el final de estos excesos emocionales. Quien me ve, ve el Dharma, y quien ve el Dharma, me ve. Buda. Para alcanzar el nirvana, los budistas deben seguir un sendero de 8 aspectos, que forma parte de las 4 nobles verdades. Vi un antiguo aspecto, un antiguo sendero, que transitaron los que poseyeron una recta autoconciencia en los primeros tiempos, afirma Buda en las escrituras. ¿Y en qué consiste este antiguo aspecto? Este antiguo sendero que transitaron los que poseyeron una recta autoconciencia en los primeros tiempos. Simplemente, en este noble sendero óctuple, la recta comprensión, la recta aspiración, la recta palabra, la recta acción, el recto medio de vida, el recto esfuerzo, la recta atención, la recta concentración. Yo seguí ese sendero. Lo que le guiaba en todo momento era la práctica de la meditación, que constituye uno de los pilares de la tradición budista. El lugar donde se produjo la transformación espiritual de Buda es hoy el templo de Mahabodhi, un templo del gran despertar, como se le podría conocer. Se encuentra a 97 kilómetros de Patna, en el estado de Bihar, en el este de la India,
y fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. En el año 250 a.C., el emperador Asoko erigió ahí un monasterio budista. El edificio actual, con 4 pequeñas torres alrededor y una torre central de 55 metros de altura, es el resultado de una ampliación realizada en el siglo V después de Cristo. Los budistas consideraban que este lugar es el ombligo del mundo y que será el último en hundirse cuando lleguen el final de los tiempos. Aunque las escrituras budistas recogen un poco sobre los primeros años de Buda, la transición cuenta que nació en torno al año 563 a.C., en un pequeño reino de Kapilavastu, en la actual Nepal. Su padre era el rey Suddhodana y su madre la reina Mahamaya, quien, según lo que explica en algunos relatos, murió en el parto. En otros relatos se cuenta cómo un eremita vidente acudió a ver al recién nacido y vaticinó que sería un santo. En su juventud, Gautama llevó una vida de abundancia, en 3 palacios construidos para su disfrute. A los 16 años se casó con su prima Yasohara y tuvieron un hijo llamado Rahula. Algunos textos sostienen que dio la espalda a esta vida a los 29 años. La tradición suele establecer la fecha de su muerte en el año 483 a.C., aunque algunos eruditos actuales sugieren que tuvo lugar en torno al año 400 a.C. Los seres humanos deben intentar alcanzar el Dharma. En el año 563 a.C. nace Siddhartha Gautama. En el año 528 encuentra la iluminación de Gautama. En el año 483 muere Buda. En el siglo III a.C. se ponen por escrito las escrituras budistas. En el 250 a.C. se erige el templo de Mahabodhi. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, les mando un abrazo muy caluroso a todas las personas que se toman el tiempo para descargarnos, pero en especial en esta ocasión a la gente de Bélgica, allá en Flanders, que nos descargan también y que pues están atentos y que nos mandaron un saludo muy especial con una cartita muy especial que nos mandó una personita de allá que se toma el tiempo para descargarnos, hoy siendo 8 de marzo del año del Señor 2021, no de este señor Buda, sino del otro señor que también es uno de los iniciados. Les mando un abrazo muy caluroso ahí en Flanders, que creo que es el lugar donde pues, nos descargan únicamente allá en Bélgica. Y pues quiero recordarles que cada día tenemos aquí un programa diferente y que la próxima semana hablaremos de esto que seguimos sobre las escuelas budistas. Ahorita que ya nos metimos en este tema del budismo, hablaremos la próxima semana sobre las escuelas budistas y pues los espero que se tomen el tiempo, espero que les guste lo que estamos haciendo aquí. Estamos próximos a terminar con estos temas de religión, todavía nos faltan a lo mejor unas 4 semanas, 5 semanas todavía para que sigamos con esto de la religión. Vamos a extendernos un poquito más hasta las épocas actuales. Y pues nada, les mando un abrazo a toda la gente de Flanders que están allá en Bélgica, y para las personitas que se toman el tiempo de aquí de mi país también para descargarnos. Y pues les espero la próxima semana. Yo soy Irving Sun, esto es Crónica Lunares y muchísimas gracias por estar. Del país de la cultura. Friedrich Nietzsche. Demasiado me había adelantado yo volando en el futuro. Un estremecimiento de horror se apoderó de mí.
Y cuando miré a mi alrededor, he aquí que el